de divulgación histórica en el año 2015, incorporando parte de ese bagaje teórico que nos brindaban los textos de Gabriel Di Meglio junto con Ezequiel Adamowski, digamos, y nos preparamos intentando, digamos, obtener lo mejor con este producto. Quizás todavía nos falte un poco más, quizás nos falte más agilidad para la divulgación, enfrentar a un público amplio, poder salir del aula, pero bueno, ya está marcado el terreno, vamos a ir por más, tenemos pensado seguir en esta línea con otras series temáticas, digamos, y bueno, quería resaltar eso, digamos, que esto fue producto de una experiencia, de un sentimiento, de una vivencia grupal, ¿no? Y en definitiva, la obra creo que transmite eso, ¿no? Más allá de la participación personal que pueden haber tenido los distintos autores. Bueno, acá tenemos entonces un libro para ustedes, para toda la comunidad de Jujuy, que yo digo que es un libro de, digamos, de mesa de luz, más que de escritorio. Espero que sirva en ese sentido. Me parece que no es un libro para estar tanto en el escritorio, aunque puede estarlo, lógico que sí, porque los contenidos son científicos, pero nos interesa más que puedan, con la lectura de un capítulo, por ahí navegar la imaginación también, porque intentamos que a través de lo que transmitimos de la vida cotidiana de Jujuy, se ponga en juego la imaginación del lector. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, vamos a continuar. La idea ahora es hacer una charla pública con Gabriel. Yo voy a ir haciendo una serie de preguntas, disparadores como para pensar, y después vamos a abrir las preguntas del público. La primera pregunta que tengo, Gabriel, para hacerte es ¿qué sentiste y qué pensaste cuando te llegó el libro a las manos, cuando lo empezaste a leer? Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer que me hayan invitado y poder volver a Jujuy, especialmente a Cecilia y a Mirta. Y bueno, a mí este tipo de iniciativas me entusiasma, lo leí con interés, en parte porque, bueno, por más que es un libro pensado en Jujuy y para un público principalmente jujeño, obviamente me parece que lo interesante que tiene este tipo de abordajes es que permiten ser leídos por otro público. Yo, digamos, no soy especialista en historia de Jujuy, pero leo del siglo XIX, que es lo que yo sé, y en ese sentido, digamos, justamente hoy en día todos tenemos mucho para leer, ¿no? Las lecturas cortas yo como porteño le voy a decir lectura de subte para mí, ¿no? O sea, de estaciones de subte que uno lee un ratito, corta y pasa a otra cosa. Me parece que son muy, muy bienvenidas, sobre todo en este juego tan complicado que es el puente entre la historia académica, ¿no? Y la búsqueda de otros públicos, que para mí, en lo personal, es algo que me interesa mucho y me parece que es algo que es importante en la disciplina en general, y en la cual me parece que ha habido un cambio importante en la actitud del mundo académico hacia esa esfera de la que había cuando yo estudiaba, o sea, en la década del 90, y en ese sentido me parece que iniciativas como esta son algo que yo saludo siempre con entusiasmo, ¿no? Y lo otro que me pasó con el libro también, que lo que digo en el prólogo, es que también hay una cosa que yo vengo notando, no solamente yo, pero que me parece muy interesante para quienes nos dedicamos a la historia argentina en general, que es el hecho de que en los últimos años, o sea, ha habido tanta producción en todo el país, realmente es apabullante, ¿no? Hace 20 años cualquier historiadora que quisiera más o menos ponerse al día sobre un tema, leía algunas cosas y más o menos manejaba un periodo o una temática. Hoy en día eso es imposible, hay una cantidad de producción enorme. Y entonces eso fue corriendo algo que me parece que es muy saludable para la historia de este país, que es el hecho de que ya una historia que muchas veces se pensó en función de la historia del Estado Nacional, ¿no? La formación del Estado Nacional argentino, y muchas veces confundida con la historia de la región pampeana, no diría tanto porteño-céntrica como más bien pampeano-céntrica, ¿no? Donde todo lo demás parece ser como condimentos para matizar en algunos momentos, ¿no? Esa historia teóricamente central. Hoy eso ya no es así, ¿no? Me parece que lo que hay es que ya se puede pensar la historia argentina desde otros lugares, no porque antes no hubiera una historiografía, porque la había también, pero hoy en día es mucho más
rica en cantidad y en calidad, y por lo tanto ya obliga a que cualquier persona que quiera escribir una historia argentina, que sería bueno que eso pase, ¿no? Una síntesis, no puede hacerlo de una manera tradicional pensando desde un centro y después viendo qué pasa, comillas, regionalmente o provincialmente, sino que obliga a hacer algo más descentrado, lo cual es mucho más complejo también, ¿no? Y en ese sentido me parece que, aunque este es un libro pensado en divulgación y con columnas escritas para un diario, tiene eso también, ¿no? Es decir, mostrar la riqueza de una historiografía, donde si uno junta eso, ya pensando en una perspectiva nacional, muestra el estado de salud de un campo que tiene sus problemas, pero que también está en un lugar muy distinto al que tenía después de la dictadura, ¿no? Es decir, realmente ha habido una transformación en 30 años brutal, ¿no? Bueno, la primera cuestión con respecto a la divulgación que por ahí quisiera pensar es que nos cuentes cuándo y cómo se dan cuenta con Ezequiel Adamowski que hay un vacío en la universidad. ¿Cómo llegan al momento de encontrar de que hay un vacío y que es necesario dar una respuesta? Esta idea de bregar por una variante en la formación de los estudiantes de historia. Bueno, creo que, siempre un problema con la divulgación en el sentido de justamente la propia idea de divulgación, ¿no? Es decir, para que exista la idea de... Siempre existía, no sé, en la década del 50 existe la idea de divulgación científica, ¿no? En otras disciplinas. Y en historia, ya no sé, la revista Todos Historia en la década del 60 ya se planteaba como una revista de divulgación. Pero lo cierto es que, digamos, la profesionalización del campo de historiográfico en la década del 80, en particular después de la dictadura, y del 90 llevó a un campo sólido, ¿no? Con, digamos, esta vieja, lo que uno estudiaba en la facultad, que es una historiografía que busca ponerse al día con las formas en que se hace historia académica en otros países, y que entonces un paper escrito en Argentina pueda publicarse en una revista estadounidense, de la India o europea, ¿no? Sin que hubiera ningún problema al respecto, lo cual implica seguir unas reglas muy, muy duras, ¿no? Y digamos, una metodología, notas al pie y estados de la cuestión y una serie de erudiciones que hicieron a la historiografía argentina, donde ahí ya no importaban los cambios ideológicos, ¿no? Porque gente de izquierda, de derecha, peronista, independiente, lo que sea, escribe igual, es decir, el formato es el mismo, es decir, la forma se convirtió en la clave de la historiografía, y eso tuvo cosas buenísimas, que es una renovación integral de la historiografía, pero a la vez, digamos, la lógica propia del paper científico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, implica que el destinatario de cualquier investigación es un par, alguien que puede validar que eso es bueno o malo, hace un aporte, por lo tanto, la historiografía, no estoy diciendo nada que haya inventado yo, es algo evidente, se alejó enormemente de las demandas sociales de historia para focalizarse en la demanda de un campo especializado, y por lo tanto, el campo de la divulgación, o sea, aquellos que se dedicaron a darle contenidos a demandas muy amplias, yo nunca digo de la sociedad, porque la sociedad es algo muy variado, ¿no? Demandas sociales muy variadas, en general no provenían de ese campo académico, ¿no? Entonces, cuando yo estudiaba, el malo era Félix Luna, ¿no? Después fue Felipe Piña, Pacho Dólar, es decir, quienes en general son muy mal vistos desde el mundo académico, pero a la vez un mundo académico que no le interesaba demasiado. Hubo gente que me decía, pero le tienen envidia a Piña, y yo decía, no, acá no le interesa hacer eso, ¿no? Entonces el problema ahí es que quedaron como dos campos con chicanas cruzadas a veces, o también creció una idea muy antiacademicista o antiacadémica en realidad, de no les interesa la sociedad, ¿no? Están entre cuatro paredes. Yo creo que, digamos, el mundo académico creció muchísimo en muchas variantes, pero mucha gente, digamos, yo soy uno de ellos, pero mucha gente empezó a pensar, bueno, ¿de qué manera tratar de hacer una historia para otros públicos que no sean los colegas, ¿no? O profesorados o estudiantes universitarios, sin renunciar a mucho de lo que tiene de bueno el mundo académico, que tiene otros problemas, pero que no es de lo que voy a hablar ahora, que es es decir, la posibilidad justamente de hablarle a más gente, ¿no? Y para mí, varios empezamos a pensar en ese puente, básicamente haciéndolo, y a veces te sale bien y a veces te sale mal. Yo hice muchos tipos de divulgación distinta, algunos funcionan muy bien, otros no, y es una experimentación. Creo que Ezequiel Adamowski por su cuenta fue haciendo lo mismo, no somos amigos, pero después escribimos un libro juntos, Historia de las Clases Populares,
en Argentina, que terminó dividido en 2 libros porque quedó muy gordo, pero donde también un poco la apuesta era lo que las editoriales llaman alta divulgación, ¿no? Es decir, una divulgación para gente que ya tenga una información previa. Y bueno, y ahí lo que nos pasó es que creo que nosotros y alguna gente más abogamos por esta idea de que la divulgación histórica debería ser una tercera pata de la profesión, considerada tan importante como la docencia y la investigación, pero en el mundo académico hay jerarquías no dichas, ¿no? Donde investigador es lo más importante que le puede pasar a cualquiera en el mundo. Entonces yo puedo decir, qué bueno que sea divulgación, pero me voy a Harvard, ¿no? Entonces, estoy diciendo que es buenísimo, pero estoy diciendo sin decirle otra cosa, que a todo el mundo le gusta que lo inviten a la universidad de otro lado, pero no renunciaría a eso. Pero el problema es lograr validar que hacer divulgación es tan importante como hacer investigación, no menos. No es, bueno, y después yo he visto este gesto con la mano, es divulgación, ¿no? O sea, como algo que es menor, ¿no? Entonces, bueno, es una obra de divulgación. Yo puedo decir que hay trabajos de divulgación que me llevaron mucho más trabajo y mucho más esfuerzo que trabajo de investigación, pero mucho más, porque no es algo sencillo de hacer. Entonces, lo que tratamos de hacer, sin ser especialistas, porque una cosa es hacer algo y otra cosa es enseñar a hacer algo, que es mucho más difícil para mí, es tratar de generar espacios de reflexión y de práctica, ¿no? Practicar escritura, practicar audiovisual, practicar radio, lo que sea, para que cuando alguien salga al mercado laboral se lleve, así como aprende a investigar leyendo a otros investigadores, ¿no? Sobre todo aprende a dar clases viendo docentes, que aprenda un poquito, o que practique un poco, que se entrene para ir a hacer divulgación, que además es un trabajo, ¿no? O sea, es posible salir a laboral solo que cuentapropista y sin la lógica que tiene más bien las otras 2 áreas, pero que un montón de gente la practica de hecho. Entonces nos parece interesante, o sea, a mí me parece deseable que las universidades, los profesorados incluyan la divulgación, aunque sea como seminario, como materia, para que haya algún contacto previo a salir a hacerlo, porque si no, el día que es como la primera vez que estás saliendo de un curso, no te alcanza más a hacer materias didácticas, pero si no hiciste nada, va a ser más difícil aún, ¿no? A eso voy, es decir, me parece que hay una idea, con Ezequiel hicimos un par de una materia en la UBA, en la Universidad de La Plata, buscando eso, ¿no? Reflexionar con los estudiantes y sobre todo practicar. Para mí la divulgación tiene mucho que ver con la práctica, ¿no? Escribí esto en una página, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de los historiadores es resumir, ¿no? Es decir, y tratar a la vez de no caer en un problema en no perder algo de la riqueza, ¿no? Es decir, y eso realmente es difícil, insisto, a veces sale, a veces no sale. Yo he tenido todas las experiencias, pero bueno. En ese sentido, pensando en esas dificultades, ¿cuáles son las dificultades que vos viviste como asesor de contenidos para audiovisuales? ¿Y cuáles fueron las dificultades que por ahí viste con colegas que invitaste a participar en algunos, o que participaron en algunos días audiovisuales, entrevistados, ¿viste? Eso es capcioso. El problema de casi todos los historiadores, etcétera, hay 2. Uno es cierta idea de, me parece, por supuesto es un campo muy amplio y todo, y me parece que está cambiando para bien en ese sentido, pero uno es el problema del tiempo, es decir, contestar en 2 minutos y contestas en 25, que realmente es un problema, porque digamos, la lógica de clase no se puede trasladar a otros medios. Y el otro a veces es que creo que se está bajando mucho la idea de que yo tengo algo para decir y no lo voy a modificar, porque lo importante es decir, siempre hay editores de libros que medio en sorna me dicen, es gracioso hablar con historiadores porque me dicen que no les interesa vender libros. O sea, como no transar en el título o la tapa, o porque a mí no me interesa, bueno, si no te interesa vender libros, venís a hablar conmigo que vendo libros. O sea, hay un problema ontológico, ¿no? Entonces, efectivamente ahí me parece que hay cierta rigidez a veces en algunos colegas, en otros no. Ahora, los problemas que tiene cualquier persona cuando viene formateado de una manera, ¿no? En el mundo académico, y va a hacer otra cosa, es eso, que es que yo siempre cuento lo mismo. La primera vez que fui a Canal Encuentro a hacer un programa, me habían pedido no un guión, sino un contenido para un guión, y llevé 20 páginas de Word, ¿no? Y el director me dice, necesito 2, ¿no? O sea, y bueno, y yo dije, primero que no se puede hacer en 2. Y bueno, cero, maestro. O sea, a veces fueron 3, negociamos, no se puede negociar. Pero, digo, 17 páginas de sacar. Entonces, ese tipo de problemas pasa mucho. Y después yo creo que también lo que es complejo en realidad es justamente respetar mucho el género, ¿no? O sea, si no va a ser, yo no sé hacer radio, por ejemplo, ¿no? Ahora estoy haciendo unos podcasts, ¿no? Que es como que radio grabada, pero la radio, cuando uno va y habla con la gente de radio,
maneja una serie de tiempos, genera cierta... y tiene la posibilidad del feedback, entonces uno puede jugar con eso, ¿no? Entonces yo digo, si uno fuese a hacer radio, decir, escucho radio primero, trato de robar, en buen sentido, los elementos que funcionan de la radio para hacerlo uno, ¿no? En audiovisual, uno aprende después a darse cuenta que uno quiere contar algo, pero que es tan importante como eso, cómo está puesta la cámara. Yo no sé por una cámara, bueno, después aprendes un poquito, pero que si hay un POTUS atrás y la luz se ve mal, ¿no? y está filmado a 20 metros de distancia, eso habla tanto como lo que dice la persona. Es decir, esa forma, el formato es tan importante como el contenido que se diga. Y los historiadores tendemos a concentrarnos solamente en el contenido. Lo otro es bueno, no importa, ¿no? Y es difícil validarlo, ¿no? O sea, o no sé, yo hice el dibujito Samba. Digo, en Samba, nosotros que hacíamos, copiamos el formato de dibujito animado. En el dibujito animado hay buenos y malos. Mis hijas me dicen siempre, ¿quién es el malo en el dibujito animado, no? Entonces, ahí usamos un método maniqueo de buenos y malos que uno no usaría en otro formato. Pero en el dibujito animado funciona porque le querés hablar a pibes que ya ven dibujos animados antes de leer, ¿no? ¿Se entiende? Entonces uno usa un lenguaje que ya existe, se apropia de ese lenguaje. Yo creo que importa eso, ¿no? Es decir, que el problema que tenés es cómo hablar en otros lenguajes cuando en general los historiadores pensamos en lenguaje escrito. Lo que hacemos es hacer un texto y después tratar de trasladarlo a otros espacios. Eso está bien, pero el tema también es reflexionar sobre dónde hace una divulgación, porque eso es determinante, o sea, condiciona estrictamente el resultado, ¿no? Bien, en alguno de los textos que vos escribiste reflexionando sobre la divulgación, hablas de la cuestión de la adaptación del contenido por parte de los historiadores y reflexionás sobre la constitución del mito. A veces, ¿cómo se aborda un tema que tiene un rol simbólico en la sociedad que es muy fuerte y que cómo se pone a reflexión ese mito? Vos ahí marcás una disyuntiva en si se lo disputa o se lo estirpa. ¿Qué hacemos con los mitos? Bueno, es un tema muy complejo, un tema político más bien, ¿no? Y acá estuvo todo el día con el nexo jujeño, ¿no? O sea, por ejemplo, que es un caso que del cual habíamos hablado en clase, por ejemplo. No, porque justamente el problema del mito... A ver. Cuando yo estudiaba me enseñaban a desmitificar, ¿sí? O sea, lo importante era extirpar el mito. Entonces, si la gente piensa una cosa, decirle cómo es en realidad, ¿no? Eso está bien, creo yo. Siempre creo que venga acompañado de una explicación ulterior, ¿no? Que es, bueno, el mito no es así, es esto otro, ¿sí? Para evitar el efecto que no pasa tanto en los medios, pero sí en clase, ¿no? Como de sentirte un tonto porque pensabas algo equivocado, ¿no? A la vez las comunidades necesitan mitos, es decir, mito de origen es... Porque, ¿no? En la acepción de mito no como falsedad, sino mito como símbolo. Entonces, bueno, por eso creo que es mejor disputar los mitos que tratar de quitarlos, ¿no? Es decir, mira, esto en realidad fue así, no quiere decir en contra de todo el mito. Si yo me opongo a San Martín porque digo, no está bueno festejar a un gran hombre porque eso genera superhéroes que nos salvan y bla, 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 que es una discusión que he tenido bastante con gente didáctica, puedo compartirlo ideológicamente, pero tengo el problema de que después el ejército organiza en Buenos Aires, en el campo de polo, a San Martín en un caballo blanco, lo he visto, ¿no? Y un simulacro de batalla y los pibes dicen, ¡vamos San Martín! O sea, entonces, y les estoy regalando a San Martín para pensarlo como un líder de un periodo revolucionario en el cual se transformó un montón de cosas para que sea el héroe de la patria más solemne, más escolar de cuando yo iba a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que más que tratar de no hablar de San Martín o extirpar a San Martín es mejor discutirlo, ¿no? Discutirlo sin regalarlo del todo. Por eso digo que es político, porque ahí tiene que ver con que me parece mejor. Los mitos son ir contra la Revolución de Mayo, es decir, lo que había pasado en aquel documental, yo estaba en el encuentro, en esa época me acuerdo que, perdón que me meta con este tema, pero el éxodo jujeño no estaba diciendo no existió el éxodo, sino que lo problematizaba. Yo estoy a favor de eso. Me parece que todo decir no existió, no importa, hablemos de otra cosa. Eso sería, me parece, suicida, ¿no? Para una historiografía que trate de hacer mella a alguien. En ese sentido, siempre hay que se enojar, ¿no? Pero quiero decir, yo creo que más que extirpar, me juego más por disputar. Pero creo que alguien que defienda con argumentos lo de la explicación también está bien. No creo que acá sea blanco-negro, ¿no? Me parece que las dos posiciones tienen más que ver con cómo se para uno profesionalmente y cómo piensa su intención de influir en algo, ¿no? Muy bien.
llevas un tiempo haciendo divulgación, escribiendo, haciendo audiovisuales, decís que radio todavía un poquito. ¿Cuáles son las fortalezas que ves hoy en la divulgación y lo que se ha construido desde que la academia empezó a dialogar y lo que falta por hacer? Mira, falta un montón, ¿no? Me parece, pero yo creo que cada forma de divulgación en sí misma, yo en realidad empecé durante muchos años haciendo turismo histórico, ¿no? Y el discurso callejero de disparar un edificio, un paisaje, algo, leerlo históricamente, me parece un ejercicio muy bueno para la divulgación, ¿no? Además es un trabajo, yo trabajaba eso. Entonces ahí creo que la divulgación tiene dos patas que son importantes. Una es el tema de la salida laboral. Yo lo defiendo mucho en una clave más, si se quiere, profesionalista, ¿no? Es decir, sobre todo en el escenario que vivimos ahora en Argentina, de cerrazón de espacios de investigación claros y también probablemente pronto auguro problemas universitarios fuertes, nuestros graduados tienen que hacer algo, ¿no? Entonces una cosa es, por supuesto, luchar por más presupuesto, etcétera, pero además tener más herramientas para poder hacer otras cosas también, creo yo, en el mundo laboral. Pero además, creo que, así como decía, cada formato implica experimentaciones distintas, creo que lo que falta todavía es poder pensar, digamos, perdón, estoy un poco desordenado, pero lo ordeno ahora. La divulgación permite algo que también es saludable para el mundo académico. No es solamente bajar información hacia afuera o dialogar con el afuera, digamos, del mundo académico, sino que también para mí porta un antídoto, ¿no? Que es, yo uno de los grandes males que veo en la especialización de historia, que no es un problema argentino, es mucho mayor, es el de justamente la hiperespecialización, ¿no? Como el médico de rodilla que en realidad es especialista de rótula y no puede hablar de nada más que no sea eso, ¿no? Entonces, el problema de que se fragmentó tanto el conocimiento que a veces realmente un especialista en la década de 1880 le decís, che, ¿qué pasó en 1890 y pico? Y dice, no, yo no me dedico a eso. Entonces, bueno, está bien, no te dedicas, pero no estoy pidiendo el dato preciso, sino... Entonces, yo siempre cuento, perdón, lo ves, si alguno ya me escuchó, digo siempre la misma anécdota porque a mí me definió, ¿no? Que una vez, yo estaba empezando esa divulgación y me llaman y me dicen, hoy es el Día del Militante, queremos que nos hable del regreso de Perón en el 72, ¿no? Entonces yo dije, no puedo hablar de eso. Entonces, silencio, y me dicen, usted es historiador, ¿no? Sí. ¿Y no puede hablar de regreso de Perón? Y yo digo, sí. O sea, a ver, para los que ellos me estaban viendo, 3 minutos de decir por qué. Yo había estudiado en la facultad de eso, había leído algo, sabía quién era Nuces, sabía quién era Perón, ¿no? O sea, podría decir algo, pero yo en quién pensé, no pensé en el público de la radio, sino mis colegas diciendo, mirá el ladrón de Meglio, ¿no? Hablando de cualquier cosa que no sabe, porque es el siglo XIX, ¿no? Es más, pensé a la primera mitad del siglo XIX, y dije, me da vergüenza decírselo. Entonces, claro, de la segunda tampoco sé tanto. Entonces, y ahí dije, bueno, sí, la verdad que sí, hablé, claro, para el nivel que me pedían, ¿no? Que es saber por qué se festeja el Día del Militante Rucci, o sea, era muy fácil, digo, realmente, o sea, puede ser que uno no lo sepa, no se acuerde, pero justo es un tema que yo sabía, digo, para charlar en el café, que es lo que a veces requiere la divulgación. Entonces, y ahí dije, bueno, efectivamente, es a quién le vas a hablar, no pensar en tus colegas, no pensar en los que van a hablar mal de vos, sino que esos que se maten, perdón, de buen sentido. Y dije, bueno, te están pidiendo una consulta como alguien que estudió esto, no como un especialista en todo, ¿no? Y puedes aclarar, yo no soy especialista en esto, pero a la mayoría de la gente no le importa si sos especialista. No le pasó nunca a los que estudian historia de un médico, digan, vos te gusta, y yo soy fanático de los vikingos, ¿no? Y te preguntan, es verdad que Lars Eriksen, no sé quién es. Sí. O sea, pero bueno, eso valida afuera, a veces el conocimiento es cuánto dato te acordás, quién fue el ministro de Economía de Mitre, o sea, bueno, no había ni ministro de Economía, pero bueno, se entiende dónde voy. Creo que hay un problema de estar parado entre dos mundos que son con lógica muy diferentes, ¿no? Por eso creo que, pero creo que lo que obliga a la divulgación, como también lo hace la docencia, pero la divulgación tiene esto que yo siempre la defino como diferente a la didáctica por el hecho de que, siempre repito lo mismo, si alguno me escuchó, pido disculpas, ¿no? Pero no tengo tantas ideas, ¿no? Que es que la didáctica, o sea, la divulgación no tiene encuadre institucional, ¿no? Uno no está en un aula donde si es un buen docente va a marcar a los estudiantes y si es un mal docente no, pero igual ambos lo van a evaluar. O sea que hay un vínculo que se genera, ¿no? Y que además está encuadrado institucionalmente. La divulgación no. Necesita generar atracción, pero generar atracción
evitando la mala divulgación, que sería simplemente confirmar a la gente lo que ya presupone, ¿no? ¿Vos creés que todos los argentinos somos corruptos? Sí, porque decía la Nata en un libro del año 2004, creo. No, antes, incluso argentino. O sea, el problema es que el contrabando marcó tanto, el contrabando de Buenos Aires, digamos, por definición, a todo el país, ¿no? Como eran contrabandistas, siempre seremos corruptos. Empíricamente, totalmente indemostrable, ¿sí? O sea, entonces, ¿viste? Yo sabía, ¿no? O sea, eso para mí es... Eso y suicidarse lo mismo, ¿no? O sea, profesionalmente, es decir, es algo que es mala historia, ¿no? Es decir, algo que refuerza todo lo malo. Claro, es hacer la historia con encuesta, ¿no? ¿Qué querés escuchar? Yo te digo eso. Bueno, eso quizás más fácil, obviamente no es lo que queremos hacer, creo. Si uno, ahora, tampoco es no escuchar nada de lo que del otro lado viene. ¿Cómo se hace ese diálogo? Es difícil, porque a veces no tenés ni siquiera las formas. Y para mí es el gran desafío, ¿no? Tratar de escuchar un poco, responder a eso, pero sobre todo, y vuelvo a esto, creo que el efecto positivo es que la divulgación obliga a pensar en grande. O sea, te obliga a tener una mirada de historia, por ejemplo, estoy hablando sobre Argentina, además de divulgación de lo que uno quiera, ¿no? Está bien, si pones a hablar de historia medieval, para mí sería más complejo, y diría, che, consultarle a este otro. Pero el hecho de poder pensar grandes problemas, y no, cuando uno va a una jornada de historia actualmente, entre escuelas, por ejemplo, a veces está tan atomizado todo, ¿no? Que realmente es una fragmentación que yo no sé si así es sana. Es decir, un nivel donde es obvio que uno va a investigar un problema chiquito porque es por un problema de factibilidad. Pero el problema es que la pregunta sea más grande, no que el problema sea chico, ¿no? Y creo que la divulgación obliga a eso, porque obliga a mirar grande, porque si no, no puede decir nada. Y en ese sentido creo que, insisto, no es solamente pensar en divulgar, no es solamente decir cómo hago que esta investigación la conozcan otros, sino repensar mi propia práctica, en un momento donde, insisto, el propio enriquecimiento del campo llevó a este peligro, que es el de una fragmentación del conocimiento que a veces cuesta atar, ¿no? Esta es una generalización muy grande de todo, ¿no? Pero a mí me parece que la divulgación es buena como práctica también. Y con esto agrego una cosa más, y te dejo, que es tampoco creo que sea un mandato, ¿no? Porque también es la cosa de, bueno, todos tenemos que divulgar. No, digamos, a alguno le pegan menos a la derecha, otro a la izquierda, si no se puede. Si a alguno le gusta hacer las dos cosas me parece genial, si a uno le gusta hacer solo investigación me parece bien. Lo que creo que no está validado académicamente todavía es que haya divulgadores académicos, es decir, alguien que se dedique, que tenga ese talento, ¿no? Que es un talento, y que lo pueda hacer, y que eso sea igualmente respetado por los colegas que alguien que investiga. O sea, y esa jerarquía no dicha es lo que mata todo, ¿no? Investigador, ¿no? O sea, y después, bueno, o sea, digo, es así. O sea, en parte, digamos, los que somos investigadores nos da esa la chapa para poder divulgar y ser tomados en serio, a veces por colegas. Eso es así. Incluso no digo ni que lo hagan con mala intención, ¿eh? Es un problema del campo. Entonces, ahí creo que, yo creo que si uno, digo, explicita esas jerarquías es la manera un poco de bajarlas, y sobre todo, que en otros países con mercados editoriales más grandes existe esto de gente que estudió universitariamente y después se dedica justamente a poner, por ejemplo, no sé, hizo algún trabajito sobre la Revolución Rusa, pero después escribe un gran libro sobre la Revolución Rusa que toma 200 investigaciones porque es imposible investigar uno mismo la Revolución Rusa. No hay ser humano que lo pueda hacer hoy con el nivel de rigurosidad que exige un campo académico. Lo que puede hacer es leer a otros colegas y poner todo eso en común en un texto, por ejemplo, hablando de Figes, ¿sí? ¿Se entiende? Y figuras como esas hay un montón que hacen cosas buenas realmente, y que además es lo que uno termina leyendo muchas veces cuando no es un especialista en el tema, ¿no? Porque si yo, que me dedico al siglo XIX argentino, quiero saber algo sobre la Revolución Rusa, por ejemplo, leí ese libro, voy y lo leo porque me gusta cómo escribe, porque no voy a leer 800 trabajos de la Revolución Rusa, ¿no? Y en todo caso, incluso hay historiadores académicos, no sé, Hobsbawm, que, digamos, no trabajaba con fuentes primarias, no trabajaba leyendo a otros colegas y poniendo eso en común. No son textos de divulgación, son complejos, pero que muestran también una forma de trabajar con que el texto escrito por un colega puede tener tanta validez, comillas, científica como una fuente. Y eso me parece que es algo que todavía el campo a veces es un poco duro en aceptar, ¿sí? Bien, te voy a sacar del tema de la divulgación y te voy a llevar a tu pasión por los temas que investigas. La pregunta es, ¿qué es la historia popular en la Argentina? Eso no me dijiste.
Sí, historia popular es una manera de decir, digo, sí, me parece afina, y que después salió de la historia social para hacer cosas mucho más amplias, y que tiene para mí el interés en particular de, bueno, de tratar de pensar, bueno, por decirlo de una manera muy general, a los de abajo, ¿no? Es decir, a todos aquellos que también en algunos episodios en particular tienen una historia fundamental, pero que obviamente hoy en día ya decir no es la historia de los grandes hombres y de los próceres, etcétera, es obvio porque el mundo académico no hace eso hace mucho, pero dentro de ese mundo el campo popular, de la historia popular, me parece que es uno de los que tiene bastante para decir, ¿no? Y que falta mucho desarrollar en nuestro país todavía. Sobre todo porque además le cuesta mucho la historiografía argentina en particular, creo yo, y en la historia popular también el tema de género, ¿no? O sea, por alguna razón la historiografía de género terminó siendo siempre historia de las mujeres, y en una historiografía bastante dinámica como es la argentina, ha sido muy, muy refractaria a incorporar la perspectiva de género como una variable de análisis tan importante como la clase, o lo étnico, que ahora ha vuelto, o racial si querés incluso, ha vuelto a ser validado en un país donde siempre lo social parece casi como lo único determinante. Por supuesto que lo es, pero no es lo único, ¿no? Entonces, a mí eso me sorprende y por eso me parece que ahora que hay una historia popular con perspectiva de género, creo que eso la lleva a un lugar mucho más interesante, ¿no? Quiero decir, si vos podés entender que en un lugar donde hay una desigualdad social enorme, y a veces que un poco en busca del fetiche revolucionario diría, ¿por qué no hay un levantamiento si hay tanta desigualdad? Y por ejemplo, de ver trabajos que te muestran que la solidaridad masculina, ¿no? Donde las clases altas le garantizan a las clases bajas su dominio sobre las mujeres, es un cemento que puede ser un contrabalance perfecto a otro tipo de desigualdades. Cuando vos no ves eso, que nos enseña la teoría de género, porque solo mirás el antagonismo de clase, muchas veces no entendés nada, ¿no? Y con esto otras cosas más. Entonces me parece que tanto la historia de género como la historia cultural también ha enriquecido mucho la dureza de la vieja historia social y permite una historia popular, por lo menos deseable, que es muchísimo más compleja, muchísimo más rica que la, digamos, de la década del 60, 70, que tenía trabajos magníficos, sobre todo afuera, pero pecaba de esto, ¿no? Bien, la última pregunta, y después vamos a abrir a las preguntas del público. Es una pregunta, no es capciosa, pero tiene que ver con... ¿Lo graban esto? Nosotros, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, veíamos que había un anclaje histórico en el discurso, en la retórica, ¿sí? Y uno podía estar de acuerdo o no con los señalamientos que la expresidenta hacía en su retórica histórica, y ahora vemos un discurso que no sabemos si tiene anclaje histórico en el actual presidente. Te pregunto si vos lográs detectar si hay algún anclaje histórico en esa retórica, o si hay un discurso que se esté armando históricamente en el actual gobierno, en la experiencia del macrismo. Difícil. Difícil, para mí sí es difícil pensar la época en la que uno vive, ¿no? Los ciclos cuando se cierran son más fáciles de pensar, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es que justamente cada gobierno desde que yo recuerdo tuvo una mirada histórica. No sé, la dictadura era la conquista del desierto, ¿no? O sea, el proceso de organización nacional de 1880 es el proceso de reorganización nacional, somos Roca otra vez, ¿no? Alfonsín ató por primera vez a todos los democráticos en un plano de buenos. O sea, entonces por primera vez Perón y los radicales podían estar y Frondizi e Ilia eran la República perdida, ¿no? Eran los buenos y los malos son los dictatoriales, no importa de qué palo. El menemismo hizo algo que me recuerda un poco ahora, que es, bueno, es de perdedores mirar el pasado, mejor cerrarlo, ¿no? Un abrazo con el contraalmirante Rojas, traigo los restos de Rosas que antes la gente se peleaba en las calles por él, es un billete domesticado, indulto a los militares porque hay que olvidar el pasado malo, y todo es mirar hacia el futuro, ¿no? O sea, porque el pasado lo que hay que hacer es cerrarlo, básicamente. Y con el kirchnerismo me parece que es mucho más ecléctico en el sentido de que uno tenía desde abrir una computadora de Conectar Igualdad, que se repartieron creo que 4 millones y aparecía Tulio el Perindongui hablando, ¿no? Y después el Instituto Rego, ¿no? Con un regreso neo-revisionista que en el último gobierno, o sea, el segundo gobierno de Cristina,
quedó mucho más ligado con esa idea, pero que sin embargo el Ministerio de Educación Nacional nunca tuvo la línea neorrevisionista. Provino de haber leído, cuando estudié historia en los 90 en la Universidad de Buenos Aires, que se leía mucho de la vieja historia social, donde había grandes autores,